Estimados amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos una vez más al canal Letras que Inspiran. Quiero compartir con ustedes muy brevemente un capítulo del libro de San Juan que he titulado La última charla de Jesús con sus discípulos. Así es, esta charla se llevó a cabo en lo que hoy gran parte del mundo cristiano le llama Jueves Santo. En aquel tiempo comenzaba, según la historia, la fiesta de la Pascua. Y es interesante notar que los evangelistas del libro de San Mateo, Marcos y Lucas no mencionan a detalle sobre lo que Jesús platicó con sus discípulos aquella tarde y noche. Sin embargo, encontramos que el apóstol San Juan le dedica 5 capítulos de su evangelio a contarnos a detalle de lo que hablaron aquella tarde noche, hasta la madrugada tal vez. A continuación, yo te menciono los puntos más sobresalientes de aquella larga plática y última plática de Jesús con sus discípulos. En el capítulo 13, lo primero que se menciona es que estaban cenando, versículo 2. Y ese detalle de la cena lo mencionan más a detalle Mateo, Marcos y Lucas. Juan no se centra mucho en la cena, se centra en una institución nueva que Jesús crea y se centra en la charla, en la plática, los temas que se trataron ahí. En el versículo 4 y 5 del 13 dice que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla. Allí el Señor Jesús crea una institución nueva, no existía. Hoy le llamamos o la conocemos muchos como por el rito de humildad. Y ahí justamente en este contexto, cuando Jesús se sienta nuevamente a la mesa, les comienza a dar a los discípulos un tema de humildad, de sencillez, y les dijo, así como yo he hecho esto, así yo quiero que ustedes hagan, que ustedes se comporten con humildad, con sencillez entre ustedes. Así es que el cristianismo, estimados, es sinónimo de humildad y de sencillez. Toda aquella persona que se hace llamar cristiana, pero que actúa con orgullo, con pedantería y con prepotencia, no es cristianismo. Ese no es cristianismo, es un falso cristianismo. Cristianismo es humildad y es sencillez. Así fue la vida de Cristo. Jesús también profetizó sobre la traición de Judas. Eso lo vemos en el versículo 21 del capítulo 13, pero no lo dijo con bombo y platillo. Jesús allí dice la escritura que estaba triste, estaba muy triste cuando comentó eso. Jesús habló de un nuevo mandamiento también. Les dijo, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. En esto, fíjense, importante lo que dijo Jesús, en esto conocerán todas las personas que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor ustedes los unos con los otros. Ese en capítulo 13, estamos leyendo el capítulo 13, verso 34 al 35, eso dice Jesús ahí. Ese fue otro tema que trató Jesús profundo acerca del amor entre sus seguidores y de que esa forma es como se iban a dar a conocer. También Jesús habló acerca de la traición, la negación de Pedro. Cuando Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a abandonar nunca, Jesús le dice con tristeza, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces.
También Jesús anunció la maravillosa promesa de ir a preparar moradas en el capítulo 14, verso del 1 al 3. Qué precioso versículo. Un lugar para nosotros Jesús ha ido a preparar. Él anuncia que vendrá otra vez porque donde Él está, Él quiere que nosotros estemos con Él. Es su más grande deseo. Tomás habló también. El apóstol Tomás le preguntó: Señor, ¿cuál es el camino? Y fue ahí que Jesús le dijo aquella frase maravillosa que muchas veces hemos usado. Le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe también preguntó: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conoces. También el Señor Jesús le dedica mucho tiempo, desde el 13 hasta el 17, al tema del Espíritu Santo, al tema del Consolador, al tema del Espíritu de verdad. Le dedica mucho tiempo a eso. ¿Por qué? Porque les dijo: yo no los voy a dejar solos, no los dejaré huérfanos, vendrá el Espíritu de verdad que procede del Padre. También les dio una promesa, les dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. También el Señor Jesús les comentó que obedecer los mandamientos de Dios es una señal de que lo amamos. ¿Cómo no? Claro que sí, cuando amamos a alguien, obedecemos a esa persona. Jesús también le contestó al otro Judas, porque había otro Judas que no era el Iscariote. Le preguntó Judas: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús les dice: porque el Padre y yo moraremos en quien nos ame. Así le contestó: de esa manera nos manifestaremos a ustedes. Y el Señor Jesús prometió darnos paz, una paz que el mundo no da. Una paz que el mundo no da. Jesús también en el capítulo 15 se comparó a una vid verdadera. Y allí en el capítulo 15 les habló de que les advirtió de problemas en el mundo, persecución, incluso asesinatos, para que ellos estuviesen preparados. Todos estos temas fuertes y alegóricos, los discípulos no lo entendían y Jesús se dio cuenta de eso. Entonces Jesús les habla claramente para que entiendan lo que va a pasar en unas cuantas horas. Al otro día en la madrugada sería traicionado, pasaría el viacrucis, lo lacerarían, lo golpearían, lo escupirían, le dirían de todo. Gente que había sido pagada por mentirosos, por blasfemos, por gente perversa, y finalmente lo crucificarían. Jesús los anima en el capítulo 16 a seguir adelante aún en medio de los problemas. Les dice: yo he vencido al mundo y ustedes también lo lograrán. Finalmente el capítulo 17 es excelso. Jesús ora por sus discípulos. Todo ese capítulo es una oración sublime, maravillosa de Jesús para todos nosotros hasta los últimos tiempos. Alcanza esas bendiciones, Señor. Maravilloso sea el Señor. Y en el capítulo 18, verso 1, comienza diciendo que Jesús llega a Getsemaní, al huerto. Ya yo creo que era entre la 1 y las 3 de la madrugada. Jesús llega al Getsemaní y ese es otro tema, pero ahí comienza la lucha más grande de Cristo. Y eso lo dejamos para otro tema. Pero hermanos queridos, todos estos fueron los temas, los puntos de las charlas, de la última charla que Jesús tuvo con sus discípulos en aquel jueves, aquel día que iniciaba la fiesta de las Pascuas y que hoy le conoce gran parte del mundo cristiano como el Jueves Santo. Preparó a los discípulos. Hoy en día el Señor te ve a ti, me ve a mí y nos dice: prepárate para lo que viene. Prepárate, no estás solo, tú puedes, tú lo lograrás. Levántate si has fallado, sigue adelante. Yo vencí al mundo y tú también lo lograrás. Que Dios te bendiga y derrame sus ricas bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Son mis más grandes deseos. De tu amigo y servidor, Bach.